Continuamos en este objetivo, Lanzarote, y nos vamos a meter de lleno en la situación del alquiler vacacional. Seguramente en los últimos años pues es uno de los sectores que más ha crecido y que tiene sus particularidades y las queremos analizar, ¿no? Porque como todo en esta vida pues tiene diferentes corrientes. Hay gente que lo demoniza, hay gente que lo ataca o que considera que es el gran culpable de muchas de las situaciones que se viven en la isla de Lanzarote y en Canarias a nivel residencial. Sin embargo, hay otra parte de la población que lo defiende, que considera que es bueno, que genera economía y que desde luego no es ese monstruo que algunos dibujan. Está con nosotros Doris Borrego, desde ASCAF, desde esa asociación de alquiler vacacional de Canarias, que nos va a dar las claves, o por lo menos su punto de vista, de qué supone, qué representa el alquiler vacacional para el archipiélago y en particular para Lanzarote. Doris, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Objetivo Lanzarote. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, Doris, me gustaría que, a modo de titular, me resumiera ¿qué opina sobre el alquiler vacacional? ¿Qué representa para el archipiélago? ¿Qué representa para Lanzarote? ¿Qué influencia tiene directamente a día de hoy, en el 2023, para la sociedad y para el tejido económico del archipiélago? Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que desde ASCAP hemos impulsado, somos la única asociación de viviendas vacacionales que ha impulsado una cátedra a través de la Universidad de La Laguna que se llama Territorio Sostenible y Desarrollo Socioeconómico, ASCAF, donde se están estudiando científicamente los datos de la vivienda vacacional. Y entre todo también, que es muy importante, no solamente que la vivienda vacacional democratiza el turismo, es decir, deja a la sociedad canaria participar directamente en el negocio turístico, la principal actividad económica de las Islas Canarias, sino también los puestos de trabajo directos, indirectos, y lo que representa. Nosotros a día de hoy tenemos datos y sabemos que la vivienda vacacional genera o tiene un impacto económico de más de 2.000 millones de euros en Canarias anualmente. ¿Qué significa esto? Son 2.000 millones de euros que se quedan aquí en las islas íntegramente, por el cual se pagan los correspondientes impuestos, que se liquidan aquí, que aportan y es más, un tercio de esos 2.000 millones de euros recaen en los bolsillos de familias canarias que cobran ese alquiler por alquilar sus viviendas y dos terceras partes, que esto es muy importante, recae en todo el tejido empresarial local que se encuentra en las inmediaciones de esas viviendas vacacionales. Es decir, el desarrollo económico transversal a todos los sectores de la economía que se nutren directamente de la vivienda vacacional, como es restauración, como es ocio, como son los rentacares, como son las empresas de mantenimiento, de limpieza, etcétera, 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 evidentemente es importante. Y si hablamos de esto, estamos hablando de que generamos directamente unos 40.000 puestos de trabajo en Canarias a día de hoy. Ya no hablemos indirectamente de puestos de trabajo que generamos. Es muy sencillo, uno va por las zonas turísticas y se encuentran muchos hoteles de todo incluido. Si no fuera por la vivienda vacacional, pues muchos restaurantes, bares, comercios estarían cerrados, porque evidentemente ese cliente apenas pisa la calle porque lo tiene, como dice bien la palabra, todo incluido. El tema de la vivienda, la falta de vivienda en Lanzarote es grave, es muy grave, pero es muy grave para todos los sectores y también afecta al sector de la vivienda vacacional. Pero hay que analizar los datos, no podemos popularizar o repetir mantras que nada tiene que ver con las causas, efectos de la vivienda vacacional, o muy poco. No, me mentiría si dijera que la vivienda vacacional no tiene absolutamente ninguna incidencia en la falta de vivienda. Pero en Lanzarote, precisamente en Lanzarote, si miramos en los últimos 30 años, que hemos tenido un incremento poblacional superior al 180%, es una brutalidad de lo que estamos hablando. 180% ha crecido la población en Lanzarote. Si contraponemos esos datos con la creación
o la edificación de nueva vivienda para toda esa gente que se ha venido de nuevo a vivir a Lanzarote, pues evidentemente veremos un déficit absolutamente desproporcional. Pero igual que hablamos de la falta de vivienda, hablamos de la falta de infraestructura, de carreteras, de hospitales, de centros de salud, de colegios, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es el principal problema que hemos tenido aquí en Canarias, al igual que en muchas partes de España? La falta de planificación de nuestros políticos. Y me explico, y voy a ser muy clara para que todo el mundo me entienda. Ha habido un crecimiento económico brutal en los últimos 30 años en las islas. ¿Cuántos complejos turísticos y cuántas empresas se han instalado en la isla de Lanzarote? Todos esos complejos, todas esas empresas necesitan personal que no aporta o que tiene que venir de fuera. Sí, que necesita una residencia para vivir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién ha pensado en toda esa vivienda que necesitan todas esas personas que vienen de fuera? Nadie. Es decir, se ha dejado en manos a la mano de Dios, ¿no? Es decir, no ha habido planificación ni de vivienda social, ni de protección oficial, ni vivienda privada apenas, pero sí se ha incrementado sustancialmente la economía. Doris, y me gustaría que me hiciese una pequeña radiografía también del perfil de ciudadano que está detrás de estos alquileres vacacionales, porque recientemente, hace unos meses, la presidenta en funciones del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, comentó algo así como que detrás de estos alquileres vacacionales, en la gran mayoría de los casos, son familias muy pudientes, que tienen un emporio, que tienen muchos apartamentos, y no sé si se ajusta a la realidad, no sé si también existen muchos perfiles de ciudadanos normales y corrientes que igual tienen una casa que han heredado familiar o que tienen una economía modesta, para entendernos, y que utilizan pues ese alquiler vacacional pues para tener un extra o directamente un ingreso para poder vivir. Vamos a ver, si hablamos claro, las familias pudientes de Lanzarote tienen complejos de villas y tienen villas que alquilan, pero es una modalidad turística diferenciada de la vivienda vacacional. Esto por un lado. Por segundo lado, hay muchísimas familias canarias que tienen, pero no es pudiente, sino que han heredado viviendas o que en su día, con el boom inmobiliario, han comprado con mucho esfuerzo una segunda vivienda, se han hipotecado y no han podido, no pueden pagar la hipoteca, y se dedican a la vivienda vacacional y han visto una salida. Si nos ponemos a pensar la cantidad de familias que han salido adelante después de la gran crisis económica de 2008, donde de pronto tuvimos lo que tuvimos y era muy difícil para una familia normal y corriente salir adelante, y hacemos un análisis riguroso, veremos que muchas familias abandonaron sus viviendas, se fueron a vivir con familiares y pusieron esas viviendas en alquiler vacacional para poder pagar su factura y para poder pagar las hipotecas. Ahora bien, ¿qué es lo que la ASCAF ha pedido a la Cátedra de Vivienda Vacacional? Pues algo fundamental. Al calor del éxito y de la demanda de vivienda vacacional en las islas, igual que en toda España, hay muchos empresarios, es decir, propios hoteleros, y también fondos de inversión que han comprado edificios completos de vivienda vacacional o residenciales para convertirlos en viviendas vacacionales. ¿Esto es vivienda vacacional? Pues nuestros clientes opinan que no, esto es otra cosa. Un edificio completo de vivienda vacacional, como comprenderán, no es vivienda vacacional. Es otra categoría que está por definir. O sea que todavía quedan, vamos a decir, algunas aristas por regularizar. ¿Habría que todavía mejorar o perfeccionar el sistema que existe a día de hoy en Canarias? Nosotros lo que pretendemos y lo que queremos ahora y en lo que estamos trabajando es en un análisis riguroso de cuántas viviendas vacacionales tradicionales en manos de familias canarias existen
y cuántos edificios completos de viviendas vacacionales se han creado, porque veríamos, y estoy plenamente convencida, que el gran crecimiento de vivienda vacacional viene originado por esos edificios completos. Es más, les voy a decir un poco o explicar de cómo funciona esto de los edificios completos de vivienda vacacional. Estos suelen ser, tenemos en Arrecife un buen ejemplo, un edificio completo residencial que es comprado, que está donde hay muchas familias viviendo, es comprado por un fondo de inversión. Sacan a todas esas familias de ese edificio y al amparo de una ley que está prevista para la vivienda vacacional en suelo residencial, se acogen a la vivienda vacacional y destinan el edificio completo a vivienda vacacional. Esto no es lo mismo que una familia canaria alquile. ¿Y eso sería posible de controlar o de regularizar de alguna manera? Primeramente hay que hacer un análisis riguroso de cuántos edificios completos existen en Canarias, cuántas viviendas existen en manos de fondos de inversión, de hoteleros, etcétera, etcétera. Y ahí es, teniendo ese análisis en mano, es donde realmente es la más fiel fotografía de lo que está pasando en Canarias. Y pongo otro ejemplo muy gráfico que la gente va a entender muy fácilmente. El ejemplo de, ahora he dicho Arrecife porque tenemos conocimiento de que existe, pero pongamos el ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria. Se dice, el consistorio dice no a la vivienda vacacional en manos de particulares. Yo quiero edificios completos. Y se permiten construir 3 edificios completos en suelo residencial destinado a vivienda para complejos enteros de vivienda vacacional. Además de todos los demás edificios que se han reconvertido de residencial en turístico. Y esto en muchas ciudades, como en Barcelona, al final ha quedado en eso. Se han sacado todas las viviendas vacacionales en manos de particulares del mercado y el consistorio la ha dejado en manos de esos fondos de inversión y de grupos hoteleros. Con lo cual, estamos tropezando nuevamente por la misma piedra. Estamos dejando que deje de fluir, que deje de participar la sociedad en el turismo. Y contra eso lucharemos con datos científicos en la mano, que es lo que estamos recabando ahora. Y ya la última, Doris, para despedirle, ¿hacia dónde tiende el alquiler vacacional? ¿Cuál es el futuro a corto plazo? Porque ha sido un nuevo nicho de mercado, ¿no? Una práctica que seguramente hace 30, 40 años no se aplicaba, ni en Canarias ni en casi ningún lado. Ha sido exponencial el crecimiento, se nota en la economía, se nota también en el modelo de negocio. ¿Hacia dónde va a tender o hacia dónde considera usted o cree que puede tender el alquiler vacacional así? ¿A corto plazo seguirá creciendo, seguirá aumentando, caerán, se generarán diferentes versiones de lo que hoy conocemos como alquiler vacacional? Pues es lo que estaba comentando, ¿no? Nosotros luchamos sobre todo porque no se nos expulse del mercado, que la sociedad, las familias canarias puedan seguir participando en el turismo y no vaya por la misma línea que en otros lugares donde somos expulsados y se deja el negocio en manos de los de siempre. Y la vivienda vacacional existe de toda la vida, solo que ahora tiene visibilidad. Y les explico, antes de estas plataformas de intermediación, nosotros contratábamos directamente con los turoperadores. Venían los turoperadores, nos hacían un contrato y nosotros aceptábamos los precios porque no había otra forma de comercializar nuestras viviendas, pero no teníamos visibilidad, ninguna. Y además se hacían contratos con turoperadores y los contratos con los clientes eran de corta temporada. El problema está en 2013 cuando se sacan de la ley de arrendamiento urbano y
se denominan o se regulan como turísticos. Y además nacen esas plataformas. De ahí que parece que esta modalidad turística es completamente nuevo y hay una explosión, no hay una explosión. Los primeros años se regularizaron 30.000 viviendas, pero esas 30.000 viviendas no salen de la nada de un día para otro. La gran mayoría existía de toda la vida, pero hacia la sociedad no teníamos ninguna visibilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través de estas plataformas ahora tenemos la visibilidad, pero no solamente tenemos la visibilidad, sino tenemos la libertad de poder ofertar y poner nuestras viviendas al precio que queremos y aceptar al huésped que queremos, que antes no podíamos, antes estábamos de manos atadas. Con lo cual, ese crecimiento, ese boom no existe. Lo único es que se ha regularizado. Y otro dato que es muy importante, que creo que hay que mencionar, es que hoy por hoy, a día de hoy, hay más vivienda vacacional registrada que en las plataformas. Pues doña Doris, muchísimas gracias por atendernos en este Objetivo Lanzarote y darnos algunos matices, ¿no?, para entender un poco mejor la situación en Canarias y en particular en Lanzarote. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes una vez más.